Reparación de grietas. El asfalto de las carreteras es una superficie sometida a grandes esfuerzos y a menudo se producen defectos. He aquí algunas opciones para reparar los daños del asfalto. La primera es verter asfalto modificado con polímeros mezclado en caliente. Se utiliza para rellenar grietas anchas y baches, impidiendo así la entrada de agua y escombros y restaurando la calidad de la superficie de la carretera. La segunda opción es verter un sellante especial que puede aplicarse con un método de boquilla o rasqueta. Estos selladores son flexibles y cuando se aplican correctamente forman una unión térmica duradera con el asfalto. Una vez aplicado el sellador, el asfalto también queda protegido de diversas sustancias que puedan dañar el pavimento de algún modo. Otra opción es reparar los defectos del pavimento con un producto compuesto de emulsión asfáltica y polímeros resistentes. Este producto ayuda donde fallan los selladores convencionales. Es fácil de aplicar y alisar con una rasqueta y no necesita estar caliente. Lo más importante es que la temperatura ambiente sea superior a 10 grados. Reparar el asfalto con los métodos mencionados es un auténtico placer estético. Basta con observar la suavidad con la que se rellenan las grietas y la consistencia con la que se restaura el pavimento. Texturizado del hormigón. Seguramente habrás visto cómo se arrastra el hormigón recién vertido y sin curar con un interesante artilugio parecido a un rodillo. Así se compacta y alisa la superficie. Pero también puede utilizarse para añadir textura al hormigón. Por ejemplo, para imitar el enladrillado. Se trata más bien de un efecto decorativo y el hormigón tiene sin duda un aspecto más interesante que una superficie lisa. Además, este método es más barato que el enladrillado, lo que sin duda atraerá a los ahorradores. También puedes hacer que la textura sea irregular. Además, este acabado rugoso no siempre tiene fines decorativos. El hormigón se suele hacer así para que no sea resbaloso al endurecerse. Esto es especialmente útil en lugares expuestos al agua. Por ejemplo, este tipo de texturas se aplican en calzadas o pasillos abiertos para reducir el riesgo de resbalones y caídas. Este proceso es muy agradable a la vista. Parece que se puede contemplar sin cesar cómo la superficie lisa adquiere una determinada textura. Hay un gran número de herramientas de este tipo que pueden utilizarse para texturizar el hormigón. Existe incluso un rodillo que imita el coral, cuyo aspecto es bastante inusual. Alineación de una zanja. Este rodillo de bordillo se fabricó a medida específicamente para un proyecto de pavimentación con hormigón de una zanja junto a una carretera cerca del Aeropuerto Internacional de Kansas City. El rodillo tiene 7,3 metros de ancho y un diámetro de tambor de 132 centímetros. Tales dimensiones son las necesarias para un trabajo perfecto en una zanja determinada, que se midió especialmente antes de crear el rodillo. Como resultado, el uso de este rodillo ayudó a reducir considerablemente los costes de mano de obra y los gastos del tiempo. Los costes de mano de obra fueron de $24.000, frente a una media de $60.000 en proyectos similares. Y el ahorro de tiempo es asombroso, 720 horas. Pero no solo la economía del rodillo es una ventaja. Basta con ver cómo transforma una zanja descuidada que obstruía una carretera cercana en una superficie de hormigón pulcra y agradable a la vista. Además de este enorme rodillo, hay muchos otros dispositivos similares que son estéticamente agradables a la vista. Aislamiento con espuma. La espuma en spray de celda abierta es un método eficaz de aislamiento. Se utiliza ampliamente para el aislamiento de edificios residenciales, comerciales e industriales. Es útil en tejados, paredes, suelos y muchos otros lugares para el aislamiento térmico y la eficiencia energética. La peculiaridad de trabajar con esta espuma es que permanece abierta tras su aplicación, por lo que es un material más blando y flexible. Al mismo tiempo, es menos densa y tiene un menor valor de resistencia al flujo térmico.
Otro aspecto interesante es la forma en que la espuma se expande inmediatamente después de su aplicación, por lo que incluso los lugares más inaccesibles pueden aislarse con este material. Lo más agradable de trabajar con la espuma es probablemente su expansión. En cuestión de segundos, lo que había sido una masa antiestética se transforma en una enorme nube. Reparación del asfalto. Trabajar en el asfalto implica algo más que reparar imperfecciones, también es compactar y rehabilitarlo. El asfalto se compacta y rehabilita con diversos materiales, pero la mejor opción es un material que contenga polímeros para darle flexibilidad y virutas de mármol para darle resistencia. Al mismo tiempo, dicho material aporta estructura, a diferencia de los selladores convencionales. Con este material, el asfalto queda aislado de las influencias externas, aumenta su resistencia al deslizamiento y su resistencia estructural. Al mismo tiempo, el revestimiento del polímero y mármol es químicamente resistente a la fusión del hielo, lo que lo hace adecuado para todo tipo de aplicaciones. Es fácil de aplicar, basta convertirlo sobre el asfalto y distribuirlo con cualquier herramienta similar a una espátula. El proceso tiene un aspecto bastante agradable, por lo que los amantes de la estética quedarán obviamente decepcionados al terminar el trabajo. Revestimiento de suelos con resina epoxi. El revestimiento de suelos con resina epoxi es una auténtica obra de arte y un espectáculo impresionante para la vista. Pero esta no es la única ventaja del material. Utilizar epoxi para recubrir una superficie es una forma eficaz de aislar, evitar la corrosión y el óxido en superficies metálicas, proteger la madera de la putrefacción o la infestación de insectos. Además, la resina epoxi puede utilizarse para crear barreras estancas alrededor de ventanas, puertas y otras entradas a edificios. Pero lo que más llama la atención es lo bonito que puede quedar un suelo con un revestimiento de resina epoxi. Vierte diferentes colores del material sobre el suelo y obtendrás un bello dibujo del que será imposible apartar la vista. Si no deseas hacer ningún patrón, también puedes hacer que sea una superficie de un solo color y tendrá un aspecto igual de fabuloso. Incluso puede hacer que el suelo parezca superficie del agua. Y el proceso de extender la resina epoxi es una actividad definitivamente adictiva. Puedes imaginarte como un auténtico artista creando una obra maestra. Pero la resina epoxi también tiene un competidor, el revestimiento de poliuretano. La principal diferencia es que la resina epoxi puede soportar temperaturas moderadas y la resina de poliuretano altas. Pero si nos fijamos en la estética del revestimiento, el poliuretano sale claramente perdiendo frente al epoxi. Cuando todo el trabajo está hecho, quedan cubos vacíos que quieres tirar cuanto antes. Pero tómate tu tiempo, porque los cubos vacíos también pueden servir para hacer algo interesante, como esta escultura de Winnipeg. ¿Por qué no intentas hacer algo parecido tú mismo? Creación de ladrillos. La creación de ladrillos y otros bloques de construcción suele ser un proceso totalmente automatizado, pero para proyectos pequeños o en caso de falta del equipo necesario, se utilizan dispositivos para su producción manual. El mecanismo de estas herramientas es sencillo. El material con el que se va a fabricar el bloque de construcción se vierte en un molde y a continuación se compacta y se le da una forma. El cemento se utiliza en la gran mayoría de los casos para crear bloques de construcción. Es barato y fiable. Con algunos de estos aparatos se pueden fabricar hasta 1000 bloques al día, lo que por supuesto depende de las capacidades físicas del trabajador. Crear un gran número de bloques para la construcción de grandes edificios, como fábricas y hangares, es poco probable. O tendrás que emplear a un gran número de trabajadores para hacerlo. Observar cómo se crea un bloque a partir del cemento informe es realmente interesante. También es interesante observar cómo poco a poco van apareciendo bloque a bloque y finalmente se alinean en línea recta. Y si además te das cuenta de que estos bloques se utilizarán más tarde para construir una estructura, este trabajo adquiere un valor especial. Creación del pavimento.
Unir bloques utilizando morteros especiales es una forma muy práctica de convertir bloques individuales dispares de algún material en un todo único. Para ello, por ejemplo, existe un mortero elástico viscoso hecho de plástico y caucho. Se utiliza para unir los bloques de pavimento sobre los que circulan vehículos medianos o pesados. Este mortero es impermeable, autocompactante y emulsionante de agua, lo que lo convierte en un agente de unión ideal. Existe otro mortero similar, pero ya a base de resina. También es autocompactante y emulsionante con agua. Al mismo tiempo es resistente a las hormigas, las malas hierbas, las heladas, la sal de deshielo y es seguro para el lavado a presión. ¿Cuál es la conveniencia de este tipo de morteros en general? Al utilizarlos no es necesario rejuntar cada bloque por separado para unir los bloques. Basta con verter el mortero, que rellena los huecos por sí solo, y luego los sella. Solo hay que retirar los restos. El proceso de introducir este mortero en los espacios entre los bloques es muy interesante. Pulido del yeso. Este es un trabajo muy importante y el último paso en el proceso de acabado de paredes o techos. Para ello se utiliza una herramienta especial, la máquina de acabado. Hay muchas variantes de esta herramienta, pero todas tienen un detalle similar: un disco giratorio que pule el yeso, dándole un aspecto final liso y uniforme. El proceso en sí es muy agradable, ya que se caracteriza por la suavidad, la consistencia y la transformación de la superficie. Marcado de carreteras. El marcado manual de carreteras es cosa del pasado. Hoy en día todo esto se hace por medio de máquinas especiales que solo necesitan un ser humano para el control direccional y la aplicación de pintura en la carretera y el inicio oportuno de la pulverización. El uso de tales máquinas es mejorar la calidad de las marcas viales, ya que se utilizan para aplicar la pintura de manera uniforme y mucho más rápido. Vale la pena señalar que la correcta aplicación de las marcas, como en el aparcamiento, conduce al hecho de que la vida del asfalto se prolonga. Esto es debido al hecho de que a través de la marca es posible distribuir adecuadamente los vehículos en un área determinada. No hay lugar que tiene demasiada carga. El marcado de las carreteras grandes debe realizarse con sumo cuidado porque la vida de las personas depende de su calidad y de lo bien que se apliquen. Pero a pesar de la seriedad del proceso del marcado de carreteras, es una pura meditación. Tomas una máquina especial, te pones música relajante y luego simplemente caminas despacio en la dirección deseada, observando cómo aparece la línea más recta. Creación del techo. Crear un tejado con material de fuego y material enrollado parece algo no especialmente familiar, pero de hecho es un método de construcción bastante conocido. Este método consiste en tomar rollos formados por membranas reforzadas con poliéster con una capa de betún incrustada, y a continuación juntarlos mediante soldadura térmica con llama directa. Cuando las capas han alcanzado la temperatura adecuada, se crea un sello hermético. Al mismo tiempo, un tejado de este tipo es fácil de instalar, requiere poco equipo o mano de obra y no emite olores desagradables. El proceso en sí no parece especialmente agradable, es más bien una experiencia extrema, pero es fascinante verlo. Pintura del tejado. Es una actividad bastante común, que es necesaria tanto cuando el tejado es completamente nuevo y se le quiere dar el color deseado, como en los casos en que se quiere refrescar un tejado viejo. En este caso no se necesitan brochas, ya que existen pistolas especiales para pintar. Apuntamos al lugar deseado y observamos cómo cambia el color del tejado. Este proceso no es sorprendente, pero sí bastante agradable por su fluidez y regularidad. En general, es bastante interesante observar el cambio gradual de color de la superficie. Trabajo en el torno.
¿El trabajo en el torno es aburrido y monótono? Sí, sobre todo para las personas que lo hacen día tras día, pero para alguien que se inicia en este tipo de trabajo, el torneado puede ser muy interesante. Así es, por ejemplo, el proceso de redondear una barra, suavidad y transformación hipnótica. Eso es lo que se puede decir del trabajo en un torno como este. Es increíble cómo los trabajadores de esta industria no se quedan dormidos durante una actividad tan relajante.